Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a ver cómo se graba en disco un archivo de texto con Python. Ya que hemos comenzado un proyecto que se llama Agenda, vamos a trabajar sobre ese aprovechando de que nos puede llegar a interesar ir mejorándolo. ¿Sí? Entonces llamo a mi proyecto Agenda y trabajaremos sobre eso. Digamos, hasta ahora lo que teníamos era, si quieren lo corremos, ¿sí? Las opciones de agregar o buscar un nombre: Martín Pérez 1234 Salta ciudad, y agregar Juan Navarro 3456 Mendoza, y así sucesivamente, ¿sí? Y podíamos buscar con algún dato que tuviéramos, por ejemplo, algo que tenga el 34, en este caso lo tiene ambos. Si ajusto un poco mejor mi búsqueda, podré poner 234 y ahí hay uno solo. Todo fantástico. El problema es que cuando salimos y volvemos a entrar y ponemos buscar 34, no hay nada porque se perdieron los datos. Entonces la idea de hoy es ver cómo hacer para no perder esos datos y poder salvar lo que vamos modificando en el disco duro. Estamos trabajando con Windows y con el Python 3.6. A veces, cuando pasa el tiempo, uno queda desactualizado con lo que presenta, así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces este es el programa que hicimos para hacer nuestra agenda. ¿Qué tal si llamamos al archivo sobre el que vamos a trabajar agenda.txt? Entonces, archivo va a ser agenda.txt, un texto, ¿sí? Es un archivo de texto, ¿sí? Agenda.txt es un archivo de texto. Bueno, para trabajar sobre archivos que están en el disco, para abrirlo, lo que tenemos que hacer es abrirlos. Y el abrir un archivo se hace por medio del comando open, ¿sí? Y el comando open lo que trae es un objeto que tiene distintas propiedades, una de las cuales nos permitirá leer el archivo o escribir el archivo. Entonces vamos a abrir o vamos a obtener ese objeto archivo. Objeto archivo, lo llamo así porque quiero llamarlo así, lo puedo llamar Pepe, ¿sí? Va a ser la apertura de nuestra agenda.txt. Lo primero que se pone en el open es el nombre de lo que queremos abrir. Y después ponemos el comando, ¿sí? Que puede ser A de append, que va sumando, write, que sobrescribe el archivo existente, read, que lee el archivo, y si le pongo un read más, lo lee y lo va sumando a lo que tengo. Yo lo que voy a hacer es leer el archivo, ¿sí? Este es un archivo de texto, si no le tendría que especificar también que es un archivo binario, que es otro tipo de archivos en los que se trabaja con byte, pero nuestro archivo es un archivo común de texto. Entonces le decimos que lo lea. Cuando lea el archivo, lo que va a hacer es tener en el objeto los datos de ese archivo. Si yo lo quiero traducir a algo que me sirva, tendré que pasarlo
a un texto del archivo, por ejemplo, texto archivado, ¿sí? Que va a ser igual a ese objeto archivo, la lectura de ese objeto archivo. ¿Está bien? Es decir, con esto, en texto archivado, lo que hago es usar un método del objeto archivo que me lo lea, ¿sí? Si quieren, se puede imprimir ese contenido, ¿sí? Para que vean lo que da texto archivado. Supongamos que tenemos, ahora digamos todavía no tenemos nada, entonces lo que podemos hacer es crear un archivo del tipo, un archivo que se llame agenda.txt, notepad agenda.txt, ¿sí? Y cargo ahora datos acá que después los voy a eliminar. Esto es un ejemplo de lectura de un archivo de texto que se encuentra en el disco, ¿sí? Salvo esto. Si yo quiero ejecutar mi programa, Python agenda.py, y fíjense que me pone, esto es un ejemplo de lectura de un archivo de texto que se encuentra en el disco. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que yo quería, leer el archivo. Leer el archivo. Entonces ya tengo el archivo y si se fijan me está haciendo el salto de renglón, y eso es porque en este archivo texto está separado por /n, ¿sí? Porque si no estuviera separado por /n no lo podría ver así. Sin embargo, no voy a trabajar, por lo que vimos acá, con una string, sino voy a trabajar acumulando los datos en una lista. ¿Está bien? Y esa lista, si no mal recuerdo, se llama dato buscado, no, agenda master, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, cuando yo inicio, cargo esa agenda master, y para cargarla lo que voy a hacer es tener en cuenta la separación que hay entre cada uno de esas líneas, que es /n. Para aclararlo un poco, lo voy a correr desde acá, Python, y acá voy a leer ese archivo, ¿sí? Voy a leer, le voy a llamar archivo A y voy a hacer un open agenda.txt, read. Ahora imprimo la y ven ahora lo que digo, por ejemplo, un archivo B es app.read, lo tengo que leer, y ahora imprimo el B. ¿Ven lo que les digo? Digamos, en realidad ese archivo leído es una gran cadena de caracteres, es decir, es un string muy largo donde tiene el salto de línea, /n, 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 cada vez que salta de línea. Por eso es que cuando yo imprimo eso con el comando print, lo interpreta como que fuera nueva línea y lo vemos en forma prolija.
Ahora yo lo que quiero es interpretarles a ustedes, digamos, por qué voy a transformar ese archivo de texto larguísimo en una lista usando el comando split. Porque el comando split, agenda master, que me la va a cambiar, el comando split lo que hace es dar una lista de elementos separados usando el separador que a uno le guste. Y casualmente el separador que a mí me va a gustar para este caso es el barra inclinada N, porque es el que hace salto de línea. Entonces en esta lista agenda master, cada salto de línea, cada nueva línea es un dato nuevo de la agenda, ¿sí? Entonces voy a hacer el texto archivado punto, y acá hago el split. El split es, como les digo, un método del string, ¿sí? Que me permite, por ejemplo, en barra n hacer lo que es el corte, lo que es la separación. Veamos si yo imprimo esta, luego de hacer esto, imprimo agenda master. ¿Qué pasa si imprimo? Me debería quedar un listado con lo anterior, ¿sí? Ok, ven, me queda un listado con lo anterior. El primer renglón corresponde a esto, es un ejemplo de lectura. El segundo renglón de un archivo de texto, el tercer renglón que se encuentra en el disco, ¿sí? Esto, digamos, no me interesa por ahora, ya este print, texto archivado, lo podemos sacar. Ok, entonces ya tenemos cargada nuestra lista master, con lo que hay en el disco. Esto es apenas inicio. Sí, antes de continuar, vamos a correr de vuelta el programa para ver qué es lo que buscaría o qué encontraría. Y si pongo buscar, esto es un ejemplo de lectura. Fíjense que cuando lo he buscado con minúscula no me lo dio, es decir, es sensible a la mayúscula o a la minúscula. Entonces, si nosotros no queremos que eso suceda, va a haber que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y fíjense que lo que hace es justamente trabajar sobre ese archivo que acabo de leer y completar en mi lista. Bueno, lo primero entonces vamos a hacer, una vez que nosotros agregamos, vamos a escribir de nuevo el archivo del disco, el agenda. Por otro lado, hay un dato que es importante. Después que uno no está usando el archivo, lo que tiene que hacer es cerrarlo, ¿sí? Cerrar el objeto archivo. ¿Y por qué no lo voy a usar? Porque no lo voy a usar hasta que no lo vaya a escribir, ¿sí? Mientras tanto no lo voy a usar, y cuando vaya a escribirlo, lo que voy a hacer es cambiarle esta opción. En vez de leer, escribir, ¿sí? Entonces acá, luego de agregar, digamos, lo que voy a hacer es abrir el archivo, pero en vez de leer voy a poner write, de escribir. Y acá lo que tengo que hacer es pasarle toda esa información al archivo. ¿Y cómo le voy a pasar esa información al archivo? Bueno, esa información al archivo la tengo que pasar como un string.
¿sí? Donde renglón a renglón, donde entre cada, digamos, dato que compone esa lista aparezca un renglón. Es decir, hay que sumarle una barra n a cada dato, cosa que después en el archivo que estoy generando me ponga renglón a renglón. No sé si me siguen. Bueno, la idea es entonces formar ahora, a partir de mi dato en la lista, un archivo súper largo de texto, que es el que voy a guardar, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos entonces? Primero crear ese archivo súper largo, que después lo puedo borrar una vez usado, y lo podría tener declarado por acá, es decir, texto archivado, lo vuelvo a usar a eso, y quizás texto de archivo sería mejor, texto de archivo, sea porque está archivado o sea porque voy a archivar. Texto de archivo, ¿sí? Es esto. A ver si el cambio hizo algo. Perfecto. Entonces usamos esa misma variable texto de archivo. La podríamos, después de haber hecho este cambio, digamos, esta lectura texto de archivo, y ya estar en la agenda, vuelvo a poner texto de archivo a 0, igual a, por ejemplo, en blanco, cosa de que si hay algún problema me dé cuenta porque está en blanco. Y acá entonces, como decíamos, cuando vamos a agregar, queremos que también ahí mismo, en el mismo comando, lo salve, y para evitar de tener cosas que estén dando vuelta sin salvar, por si me quedo sin energía eléctrica o lo que sea, ¿sí? Porque podría ser esta salvada al final, por ejemplo, cuando voy a salir una sola vez y no 25 veces que agrego cosas. Pero por una cuestión de seguridad, digamos de energía o como quieran llamarlo, podemos hacerla apenas agregamos. Bueno, ¿cómo creamos ese texto súper largo? Dijimos que lo vamos... Es decir, acá arriba lo que hicimos es desmembrar el texto súper largo. Ahora lo que queremos justamente es empalmarlo y poner en el empalme ese comando de barra n. Bueno, lo que se me ocurre, que debe haber 10.000 maneras más, es hacer un ciclo for L de elemento en mi agenda master. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, ir sumando, digamos, al archivo este que tengo acá, que ahora está vacío, ir sumándole el contenido y el separador, ¿cierto? Acuérdense que si yo empiezo acá me va a dar error porque este bloque que voy a poner corresponde al ciclo for. Entonces acá lo que le hago es sumar al archivo que tenía, le sumo, ¿sí? Le sumo el elemento este y le sumo o concateno en realidad el barra n, que es el salto de ciclo, ¿sí? Entonces ahora estoy formando, cuando yo haga todo este recorrido del
de la lista, voy a tener este superarchivo. Y lo que hago es entonces en objeto de archivo, dijimos que se llamaba, objeto archivo, me estaba confundiendo con lo otro. En el objeto archivo le ponemos que escriba justamente este supertexto, texto de archivo, ¿sí? Digamos, como texto de archivo no lo voy a volver a usar, lo resetearía como para prevenir cualquier problema. Veamos a ver si esto funciona, a ver qué hace, ¿sí? Corremos nuestro Python addenda, buscar, me da, agregar, Juan Pérez, 1, 2, 3, 4, salta, salir, ¿sí? Vuelvo a entrar, agenda, buscar, Juan Pérez, lo guardó, es decir, hizo el trabajo que estaba esperando que haga. Analicemos, si quieren, un poco más el archivo que hemos guardado. Notepad se llama agenda.txt y miren lo que tiene. Tiene lo que va teniendo más los nuevos datos, ¿sí? Es decir, a mí esto de acá arriba no me interesa, me interesa lo nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es, o lo podría haber hecho ahí, es, por ejemplo, borrar estos datos y empezar a guardar los datos que me interesan, ¿sí? Entonces corremos de vuelta al programa, agregar, ponemos Leo Bere 4567 Mendoza, agregar, Analía Van 789 Buenos Aires, buscar, por ejemplo, Leo Bere, salir y veamos qué hay en el archivo. Ok, es bastante parecido a lo que quería, pero me está agregando al final, me está agregando un renglón. ¿Qué pasaría si lo volvemos a llamar? Es decir, agregar Tomás Ancho 876 Junín, buscar Analía, salir. Es para ver qué configuración le está dando a mi archivo, perdón, no era este el que quería abrir, es el agenda txt. Y lo que vemos es que entre corrida y corrida me está agregando una línea vacía, que cuando uno tiene dos datos no hay problema. El problema es cuando hay muchísimos datos y cada vez que agregué me hizo una línea vacía. Entonces eso es mejor sacarlo. Entonces eso puede resultar algo molesto, de que deje ese espacio entre una y otra entrada, ¿sí? Es decir, no me gusta y puede tener problemas que ahora no lo percibo, pero más adelante se puede hacer inmanejable. ¿Qué podemos hacer? Entonces, acá en el ciclo for de ir agregando los elementos, fíjense que tenemos casos particulares para el último. En realidad, cuando estamos en el último, no tendría que agregar este renglón, porque
es donde tengo problemas. Digamos, me aumenta para la siguiente lectura algo en blanco. Entonces le pongamos un condicional que me detecte si es el último renglón, o que haga cosas distintas si es el primero o si es el último, ¿sí? Si es el último, lo que podemos hacer es que alguien vaya contando como un contador y digamos si estamos llegando al último elemento. Si I coincide con la longitud de nuestra agenda máster -1, porque acuérdense que tiene una longitud de len, pero como empiezo en 0, el último elemento corresponde a len -1, ¿sí? Entonces si estoy en el último, que me haga esto de acá. Y tengo que poner el bloque de lo que quiero que me haga, ¿cierto? Es decir, tengo que darle un tap hacia adentro. Ahora, lo que quiero es que justamente no me sume esto, pero como en el caso general, else, digamos, para otros casos sí me lo tiene que sumar, entonces copio esto acá y le saco de acá, digamos, cuando estamos en el último componente, elemento de nuestra lista, que no le sume el renglón. Esto significa un renglón, es un salto de línea. Para los otros demás casos, si no está en el último, que lo sumen. Después habría otro, bueno, acá para detectar ese i tengo que ir incrementando el i. I igual a i más 1, ¿cierto? Es decir, al nivel bloque de esto tengo que ir aumentando el valor de mi indicador. Por otro lado, cuando estoy en la primera lectura, tampoco necesitaría sumarle un espacio en blanco ni nada. Entonces acá podría hacer otra condición muy parecida, pero que detecte cuando está en la primera lectura. Es decir, la primera lectura sería cuando i coincide con 0. Recuerden, si ponen igual a 0 están asignando, cosa que no es lo que estamos pretendiendo. Tendríamos problemas. Lo que estamos haciendo es comparando, igual, igual, ¿sí? Y compara si es igual a 0. Bueno, y en este caso le sacamos justamente la historia, porque en realidad viene con el primer elemento y quiero que lo meta directamente al primer elemento. Como veamos cómo se comporta este programita, ¿sí? Bueno, ahí detectó un error en la línea 30 y este else le está faltando los 2 puntos. Es decir, recuerden, acá tienen, si esto, el entonces son los 2 puntos. Acá tendría que poner el if. Si esto, entonces esto, y si no, entonces esto de acá. Como veamos cómo se comportan. No me ha modificado, si ven acá, digamos, no me ha agregado un espacio, así que ahora está limpito. Agregar 1, salir. Vuelvo a entrar, no me agregó nada mal, fíjense acá que no me dejó espacio. Agregar 2, salir. Estoy viendo si me pone esa línea indeseada. Bueno, está haciendo lo que pretendíamos que haga, ¿sí? Agregar 3, salir. Si yo edito notepad agenda.txt, vemos que me hizo casi lo que quería. Porque acá no me dejó los espacios que estaba buscando. Es decir, no hizo el salto de renglón. A ver, veamos de vuelta.
Sin embargo, lo está tomando bien el programa, ¿sí? Porque no lo mezcla. Ah, no, sí, perdón, lo mezcló todo acá. Acá lo mezcló todo. Veamos entonces, ¿ven? Es decir, acá no distinguió que esto era otra cosa. Veamos cuál puede ser el problema dentro de lo que hemos agregado. Es decir, acá vamos a salvar de vuelta nuestro archivo. En todo caso, le demos orden notepad a mi agenda.txt para ver si puedo detectar dónde se produce el problema. Volvemos a salvar, cerramos esto, corremos, ahí lo está tomando bien, ponemos agregar y ponemos 6, qué sé yo, salir y volvemos a llamar y lo va tomando de a poco el problema. Es decir, el primero fue acá, si sigo agregando agregar me va juntando el resto. Entonces quiere decir que hay algo en lo que hemos agregado de código que no sería la mejor opción. Repasemos. Si el i es igual a 0, nuestro supertexto es el primer elemento, ¿sí? Si el i está en otro caso que no sea, si tengo 3 elementos, por ejemplo, está en otro caso que no sea el último, estaríamos acá, que tengo que traer el primer elemento. Acá estaría faltando justamente saltar de renglón, ¿está bien? Es decir, no le sumo las comillas, pero sí le pongo el salto de renglón, si no, al no tener salto de renglón, este texto se pega directamente con esto. Bueno, ahora salgamos, salir, editemos esto, donde está el problema, volvamos a guardar y volvamos a probar. Entonces, agregar 8, lo que quieran, salir, volvemos a correr y vemos que no está mezclando las cosas y no está dejando espacios luego. 9, salir, vemos nuestro archivo y es lo que estamos esperando. Acá puse 1, 2, 3 en vez de estar escribiendo dato por dato, porque era simplemente para ver que no me modifique la estructura de lo que yo quería guardar. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, rápidamente repasemos lo que hicimos en esta presentación. Tomamos entonces un archivo que se llamaba agenda.py, el cual habíamos iniciado en la clase pasada, y donde queremos agregar la opción de poder guardar y leer de disco. Ya que estoy acá, digamos, aprovecho a cerrar esto, porque cuando tenemos objetos abiertos podemos tener problemas. Entonces, si ya hemos escrito esto, hay que cerrarlo. Si lo he cerrado, es decir, si hice algo distinto, tendría que volver a probar, ¿sí? Porque podemos estar cometiendo un error en una cosa tonta como esto que acabamos de salir, de hacer. Bueno, vemos que no tiene error, seguimos entonces repasando. Lo último que hicimos es cerrar el objeto archivo
porque ya no lo vamos a usar más. Entonces usamos la propiedad de Python o la función de Python que es open. El open le tengo que introducir la ruta completa o bien el nombre de un archivo en el directorio que estoy trabajando del tipo string. Yo acá puse una variable porque en realidad esa variable ya la definí del tipo string acá y va a trabajar sobre agenda.txt. Y a continuación le tenemos que decir qué es lo que queremos hacer. La primera parte del proyecto abre el archivo de lectura. En la parte de agregar datos lo va a abrir de escritura, que es write, ¿sí? Una vez que tengo ese objeto, sobre ese objeto hay métodos de lectura, en este caso, o de escritura, como en este caso que tenemos acá, ¿sí? Ok, en el de lectura lo que hago es abrir ese objeto con lectura. La primera vez, digamos, ya me trae todos los datos, me lo trae todo como un gran texto, un gran string, muy largo, con toda la información del archivo, donde cada renglón que teníamos en el archivo original pasa a tener un /n. El /n es un salto de línea, ¿sí? Entonces, en ese texto de archivo que acabo de generar, lo que hago es aplicar un método de la función string que permite separar, split es separar. Bueno, lo puedo separar en cualquier lugar. Yo elijo que lo separe donde están los saltos de línea, es decir, porque ahí me doy cuenta que estoy yendo a otro renglón. Y lo separo y esto mismo me genera un listado. Ese listado lo meto en mi agenda master. Ya pasa a ser mi agenda master. De esa forma recuperé mi agenda master que tenía cuando en algún momento la cargué. Bueno, el texto archivo lo reseteo en 0 porque no necesito que tenga toda esa información porque ya está en mi agenda master que está dentro de la memoria del sistema. Bueno, esto es lo que vimos la semana pasada, donde vamos pidiendo opciones para agregar datos nuevos, buscar o salir, y digamos que de alguna forma nos desensibilizamos si es upper o lower, si es mayúscula o minúscula el comando. No así el contenido. Cuando yo voy a hacer un buscar, ya vimos que si está en mayúscula y el contenido está en minúscula, lo da como cosas distintas. Trabajaremos sobre eso en breve. Entonces, lo importante acá es que dentro del comando agregar que teníamos, que íbamos agregando cosas a nuestra lista con el comando append, ahora no solo hago eso, sino que lo salvo en el disco. Y para salvar en el disco vuelvo a usar el objeto archivo que era del tipo, digamos, archivo donde habría el archivo, pero ahora lo abro para solamente la escritura, ¿sí? Acá hicimos un ciclo for porque se presentaba algún problema cuando estaba en el último elemento de que si no detectaba que era el último me agregaba un /n que es un salto de línea y cuando hacía varias llamadas al programa eso me podía generar un problema. Así que con este ciclo for ese texto gigante largo, el string largo que tengo que crear donde separo cada componente de la lista con un /n para que en el texto que estoy guardando en el disco lo haga como que fuera un renglón distinto, es el que finalmente escribo en mi archivo de texto, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Llamando a ese objeto que he abierto y que está direccionado al archivo que quiero guardar, en este caso agenda.txt, y le pongo el método write, el write de todo ese string súper largo
que quiero guardar. Como siempre, cuando dejan de usar un objeto del tipo archivo, ciérrenlo, porque si no puede quedar boyando y traerles problema mañana. Acá, como el texto de archivo ya fue guardado y no es necesario hasta que no vuelva a actualizar un nuevo dato donde lo voy a volver a generar, directamente lo pongo como vacío, asterisco, asterisco. Bueno, eso fue todo por hoy, es decir, ya con esto, con la capacidad de leer del disco y escribir en el disco, pueden empezar a guardar información para después recuperarla. Y vimos el comando interesante split para lo que es cadenas de caracteres. Lo que son string. Bueno, espero que les haya gustado. Si les sirvió, dedito para arriba, o al revés, espero que les haya servido. Si les gustó, dedito para arriba. Gracias por ver el canal. Hasta la próxima.